En el vídeo anterior hablamos del final de la República, de cómo se dividió en bandos que apoyaron a generales del ejército, los cuales llegaron a controlar el Senado y desangraron Roma en medio de guerras civiles. La guerra entre Pompeyo y Julio César fue ganada por este último, que se proclamó dictador y controló el Senado. Pero sus enemigos lo asesinaron en el año 44 a.C. Dos personas se autoproclamaron herederas del puesto de César para volver a controlar el Senado: Marco Antonio, uno de los generales que habían luchado a su lado, y Octavio, que había sido adoptado por César. Octavio derrotó a Marco Antonio, el cual se había refugiado en Egipto junto a su reina, Cleopatra VII, de la dinastía de Ptolomeo, aquel general de Alejandro Magno que ya vimos que se quedó con la zona de Egipto al morir este. Al verse derrotados, los dos se suicidaron y Octavio alcanzó en el año 27 a.C. el título de Augusto, que significa elegido por los dioses. Ese año, el 27 a.C., se toma como referencia para hablar del fin definitivo de la República. Ese año termina la segunda etapa de la historia de Roma, la República, para dar comienzo a la tercera y última, el Imperio, pues Octavio Augusto se proclamó emperador de los romanos. Eso significaba que concentraba todos los poderes, convocaba y controlaba el Senado, reunía los comicios, nombraba directamente a los magistrados y dictaba todas las leyes según su criterio y sus necesidades propias. También era el jefe del ejército como general supremo y gran pontífice, convirtiéndose en máxima autoridad religiosa y controlando el culto y la religión como elegido por los dioses. Fue Octavio Augusto el que encargó al poeta Virgilio la redacción de la Eneida, el poema que relataba el viaje de Eneas desde Troya hasta Roma. Augusto quería así emparentarse con Eneas, hijo de Venus, una diosa, y asentarse como elegido por los dioses. A partir de Augusto, el emperador era considerado un dios, y aunque los ciudadanos podían practicar diversas religiones, el culto al emperador era obligatorio para todos, demostrando así su fidelidad a su persona. Las instituciones de la República, como el Senado, los magistrados y los comicios, siguieron existiendo, pero ya no podían actuar libremente en sus funciones. Octavio Augusto controlaba todo el poder como emperador, que era un cargo que no era hereditario, sino electivo, pero la mayoría de emperadores se sucedieron entre familiares. El Imperio Romano, iniciado en el año 27 a.C., se prolongaría hasta el año 476 después de Cristo, año en el que una de sus mitades fue conquistada por pueblos extranjeros. Pero ya veremos que la otra mitad que sobrevivió a esa conquista aguantaría otros 1000 años más, hasta el año 1453 después de Cristo, con el nombre de Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente. Nosotros nos vamos a centrar en la etapa hasta el año 476 después de Cristo, cuando hablaremos de la caída del Imperio Romano de Occidente en manos de los bárbaros y del fin de la Edad Antigua. En toda esa época se sucedieron varias dinastías de emperadores. Os dejo en la caja de descripción del vídeo un enlace con la lista de todos los emperadores. Dinastías como la familia Julio-Claudia, la dinastía Flavia, la dinastía Severa o la dinastía Antonina fueron familias que dieron varios emperadores. Hasta el siglo III después de Cristo, el imperio vivió en una paz y una prosperidad relativas, controlando todo el Mediterráneo y expandiéndose hacia el norte. Se dividió el territorio en provincias y un ejército muy poderoso y organizado controló el enorme territorio. Para este control se construyó una red de calzadas que permitía comunicar las provincias del imperio, muchas de las cuales aún se recorren hoy en día, pues nuestras carreteras y autopistas están construidas en su mayoría sobre estas calzadas, siguiendo el mismo recorrido. Es el origen del dicho popular de todos los caminos llevan a Roma. Este control territorial permitió la romanización de las provincias del imperio. Todos los habitantes de este territorio adoptaron la cultura romana, sus costumbres, su lengua, el latín, del que deriva el castellano, sus leyes, su religión. Todos los habitantes de las provincias comenzaron a vivir como los ciudadanos romanos de la península itálica. Además, en el año 212, el emperador Caracalla decretó que todos los habitantes del imperio, vivieran o no en Roma, se convertían en ciudadanos romanos, obteniendo así los mismos derechos un habitante de Hispania, de Germania o de Roma. En este momento, en los años 200, en el siglo III después de Cristo, Roma vivía un gran esplendor económico y cultural. A partir de entonces, todo cambió.
pero eso es algo que veremos más adelante.